Hola, soy Dalides. Estamos acá arrancando con este capítulo de estreno de el podcast Tu Carrera en Juego, donde vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones de carrera y vamos a aprender de los mejores. Y en este episodio tenemos a un gran referente de la tecnología en Latinoamérica, director de empresas, quien ha estado toda su vida ligado al mundo de la tecnología. Tenemos con ustedes a Wilson Páez. Qué alegría tenerte acá, Wilson. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y sí, efectivamente, empecé a los 8 años, un poco impulsado por mi madre y mis hermanas, en el mundo de la computación, del software, a crear software, y empecé a programar a los 8 años. Y bueno, después de varias experiencias y varios emprendimientos juveniles, tecnológicos, entré a Microsoft en 1996, así que casi 30 años y justo ahora estoy retirado de Microsoft. Retirado, o sea que podríamos decir que tu carrera está en juego en estos momentos. Mi carrera está en juego, exactamente, sin ninguna duda. Nada mejor que el nombre de este podcast. No estoy tomando directorios de compañías tecnológicas para ayudarlas a crecer, a expandirse regionalmente, Estados Unidos, Europa y principalmente América Latina. Compañías que he desarrollado relación durante muchos años. Gracias a, obviamente, el trabajo que hemos hecho desde Microsoft en varios países, terminé manejando toda Latinoamérica el negocio de empresas nativas digitales, ecosistemas digitales y todo lo que tiene que ver con la innovación alrededor de la inteligencia artificial. Así que feliz de estar aquí. Wilson, ¿y qué se viene ahora para ti? Después de estar tantos años en es como que ya era tu casa, parte de tu ADN prácticamente. ¿Cómo es ahora, cómo te ves el Wilson de aquí a los próximos años? Bueno, la verdad es que a diferencia de otros ejecutivos, creo yo, porque hablo con otros ejecutivos de compañías como Microsoft, Google, Amazon y también de otras industrias, porque son mis clientes y cercanos, amigos, colegas, la verdad que veo que muchos de estos profesionales están obviamente muy enfocados en sus empresas y en la vida interna de sus empresas, en lo que está pasando en sus productos, sus servicios, con una mirada muy yo lo llamo de mirarse el ombligo, decimos en Uruguay. Ustedes saben que soy uruguayo, que he radicado en Chile hace 21 años, mi familia está en Chile, mi hogar está en Chile, pero en Uruguay decimos mirarse el ombligo, digamos, o mirar el mundo desde el ombligo, mirarse el ombligo. Y obvio, porque para ser exitoso en una compañía, uno tiene que estar enfocado en su compañía. Pero por suerte, mi trabajo en Microsoft, por casi 3 décadas, tenía mucho que ver con desarrollar ecosistemas alrededor de Microsoft, desarrollar industria, desarrollar empresas, socios de Microsoft, startups tecnológicas que complementen el portafolio de Microsoft y alcancen nuestra tecnología o la tecnología de Microsoft, ahora tengo que estar corrigiéndome, a los clientes y a las personas. Entonces, mi trabajo siempre tuvo un componente muy alto de estar muy empapado de lo que estaba pasando en los diferentes mercados. Primero, por supuesto, Uruguay, donde ingresé, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, bueno, después Latinoamérica completa. Entonces, muy empapado, muy conectado con los ecosistemas, con lo que está pasando, con los emprendedores. He visto compañías en donde el fundador dormía literalmente en un colchón abajo de su escritorio hace 30 años atrás y que se convirtió en uno de los socios más importantes de Microsoft en toda Latinoamérica y vendió su compañía en 150 millones de dólares a un grupo económico canadiense. Entonces, he visto eso y no una sola vez, lo he visto varias veces en varios de los emprendedores y empresarios con los que interactuamos. Entonces, de alguna forma, yo ya estaba participando de todo esto y no participé de una revolución, participé de varias, o sea, obviamente las .com y la revolución de Internet, toda la revolución un poco previa de cliente-servidor y de las redes locales, Internet, como decía, la revolución mobile o móvil, el celular, el smartphone, después la revolución de toda la transformación digital, el cloud computing o la computación en la nube, y ahora más recientemente, en los últimos 3, 4 años, la gran revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Entonces no he vivido un solo Microsoft, he vivido varios Microsoft, no he vivido una sola revolución tecnológica, he vivido varias, por suerte. Y ahora suerte. se viene una revolución de carrera. Y ahora se viene una revolución de carrera, sin Claro. ninguna duda. Así que de alguna forma siempre soñé, siempre pensé
que iba a terminar trabajando con estas empresas, con estos emprendedores. Fue una decisión consciente. Sí, y de alguna forma hace muchos años que la vengo trabajando, tanto así que me retiré muy recientemente de Microsoft y ya estoy en el directorio de varias organizaciones y de varias empresas. Wilson, he leído en alguna entrevista que cuando tenías 11 años llegó el primer computador a tu casa. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Ahí te acercó al mundo de la Sin ninguna duda. la tecnología? Claro, tú fíjate que yo empecé por insistencia de mi mamá, que era maestra, educadora, empecé a programar, bueno, me acerqué a las computadoras, que en ese momento se llamaban microcomputadoras, porque estaban las computadoras gigantes, que solamente la podían tener empresas. ¿Estamos hablando del año? Estamos hablando de los años de los 80. Yo ni nacía todavía. Tú no habías nacido, ahí está. Estamos hablando de los 80. Yo era niño, era muy chiquito. Pero estamos hablando de los 80, fines de los 70, de los 80, y teníamos las grandes computadoras, estos mainframes, o las computadoras grandes, que la tenían los bancos. No todas las empresas tenían computadoras. Claro. Por supuesto que había bancos que tenían computadoras, pero no todos los escritorios tenían una computadora. O sea, no lo usaba. Era un lujo, prácticamente. Era un lujo, exactamente. Entonces estaba el concepto de las megacomputadoras para las grandes empresas, estos mainframes, pero empezó fines de los 80, Apple se crea en 1975, Microsoft se funda en 1975 también, ambas, Microsoft y Apple cumplieron 50 años el año pasado, y estas compañías surgen alrededor del concepto de la microcomputadora, por eso Microsoft se llama Microsoft, software para computadoras micro. Y esto llegó a mi casa efectivamente en los 80. Yo empecé a programar a los 8 años. A los 8. Pero claro, no tenía computadoras porque igual eran caras, a pesar Claro. de que eran micro y a pesar que eran de hogar. En nuestros países, en América Latina, ¿Cómo fueron cuando viste ese computador en tu casa? ¿Qué pasó con Wilson, con ese niño? No, bueno, yo pasaba todo el día programando. Mi madre me tenía que desenchufar las computadoras para que saliera a jugar a la pelota o que saliera a hacer otras cosas, otras actividades. Yo me obsesioné, pasaba leyendo revistas, leyendo libros, me iba a las librerías que vendían libros para ingenieros y me sentaba en la librería a leer. Tampoco tenía celular como para sacarle fotos al libro. O sea, me lo tenía que acordar de memoria. Llevaba como un bloc de notas y escribía cosas que veía en el libro. Los dueños de la librería obviamente me querían echar porque no les compraba los libros. Después les empecé a comprar libros. Pero esa obsesión te llevó a ser el gerente de la TAM en Microsoft. Bueno, imagínate una empresa, o sea, si estamos hoy en pleno auge de la inteligencia artificial, o sea, Microsoft. Es verdad, es verdad. Pero claramente Wilson es mucho más que Microsoft y de aquí en adelante parte una nueva identidad. Es verdad, ¿cierto? es verdad. Pero siempre con esta esencia y con este talento y esta pasión que tú demuestras por el tema de la tecnología. Wilson, tenemos una dinámica en nuestro podcast que son las jugadas maestras. Entonces, bueno, por eso lo del ajedrez. Lo del ajedrez, claro. Porque cada decisión, ¿cierto?, impacta en nuestro camino profesional. Quiero que me digas un número del 1 al 3 y yo voy en base al número que salga, voy a leer la pregunta que te corresponde. Así que, chanananan. Bien, a del ver. Del 1 al 3. ¿Qué pregunta? El 7. Del 1 al 3. Al 3, perdón. Al 3, pero son muy pocas opciones. Mira el cerebro cómo funciona. Pensé que era del 1 al 10. 2, vamos por la mitad. Dice, ¿qué error profesional terminó enseñándote algo que hoy consideras clave? Wow. Bueno, sí, obviamente uno comete muchos errores. En 3 décadas uno comete muchos errores. Yo creo que capaz el más fuerte, el que tuvo más impacto en mí, cuando tomé una posición de manejar distribuidores en América Latina y manejábamos negocios con grandes empresas y Microsoft tenía una forma, digamos, con canales, o sea, los clientes se les llega a través de partners locales o socios locales, los clientes le pagan al socio local y el socio local le pagaba a Microsoft. Y bueno, en un momento determinado, uno de los negocios más importantes que teníamos en un país determinado, surgió que este partner le vendió al cliente, le cobró al cliente y se declaró en quiebra y nunca le pagó a Microsoft, digamos. Entonces, y tú estabas a cargo, y yo estaba a cargo del proyecto, del cliente y del partner. Y bueno, esto obviamente me tocó, era bastante joven, eran otros tiempos,
Y yo literalmente pensé que me iban a echar en ese momento. De hecho, Claro, porque antes era mucho menos flexible. exacto, yo dije, acá me echaron. Y tenía pocos años en la compañía. Así que bueno, eso fue un aprendizaje muy fuerte. ¿Qué aprendiste? Aprendí que obviamente no todo lo que brilla es oro y por más que esta empresa parecía y brillaba mucho y era de profesores de universidad y era de personas muy relevantes en el mercado y yo asumí, joven, asumí que toda esa trayectoria de esta empresa hablaba de su ética y de sus valores y de sus principios. Y no fue así, Quizás obviamente. confiaste mucho. ¿Eres muy confiado? Soy muy confiado, sigo siéndolo, no lo he perdido a pesar de estos golpes, porque la verdad que han sido pocos golpes. Uno gana mucho más abriéndose y confiando. Sí, eh, eso es muy importante lo que tú dices, porque a veces por tener esta creencia de que hay que ir como tan desconfiado por la vida, uno se cierra mucho y pierde oportunidad de conocer grandes Cerrarse mucho es personas. un mal negocio, Sí, pero hay que manejar riesgos de forma controlada, como dicen los norteamericanos. Hay así que es. abrirse, hay que arriesgarse, hay que innovar, hay que hacer la disrupción, pero de alguna forma mantener el riesgo bajo control. O sea, ¿qué pasa si pasa tal tema? ¿Qué pasa si tal tema? Yo creo que en ese momento obviamente me faltó madurez, me faltó conocimiento del mercado, me faltó conocimiento más profundo de esta empresa con la que estábamos trabajando y particularmente perdimos dinero en ese caso, habiendo trabajado en un negocio muy grande, digamos. Entonces, esa fue una de mis aprendizajes más duros y más fuertes y muy tempranos en mi Que carrera. al Wilson de hoy ya no le pasa. No, bueno, no me ha pasado más que esa vez, es Ya. verdad. Hemos perdido negocios, pero porque no los ganamos, o sea, perdimos contra otros. Hemos tenido clientes con problemas económicos que hemos tenido que renegociar, pero no me volvió a pasar este particular escenario, digamos. Antes de seguir, este 14 de abril daré mi taller gratuito, senior y rentable. Crea tu segunda fuente de ingresos sin renunciar a tu empleo. ¿Qué te llevas? Vas a descubrir por qué otros ya generan ingreso extra con menos experiencia. 2. Harás un mapeo real de tu punto de partida y te mostraré el primer paso para romper tu estancamiento, todo sin renunciar a tu empleo. Inscríbete gratis, el link está en la descripción. Nos vemos en el taller. Bueno, Wilson, tú con toda esta experiencia del corporativo y siempre ligado al tema al mundo también del emprendedor, ¿cierto? ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes profesionales hoy? ¿Que se vayan por el corporativo o que se vayan por el mundo del emprendimiento? Bueno, está bien difícil la pregunta, súper atingente, pero la verdad que yo no he cambiado mucho lo que le recomiendo a los jóvenes. Yo empecé con 8 años, obviamente como hobbyista, como un hobby. Llegaron las microcomputadoras a mi hogar de la mano de mis hermanas y de mi mamá. Cuando yo tenía 11 me obsesioné con esto, pero empecé a crear compañías y a crear proyectos muy joven, a muy temprana edad. ¿A qué edad? A los 12, 13 años ya tenía mis primeras compañías. Sí, No, sí, sí. ¿qué pasa? Tuve el privilegio de tener las microcomputadoras muy cerca, las tenía en mi dormitorio. Tuve conexión a lo que anteriormente existía antes de Internet. Y tuve la posibilidad de acceder a todo ese mundo y estábamos obviamente en la revolución de la microcomputadora y la revolución del PC, después vino la revolución de Internet, etcétera, etcétera. O sea que me subí a esa ola. Así que el primer consejo es estar preparado, porque yo estaba preparado, le dedicaba muchas horas al día y en la noche a estudiar, investigar. Hoy por hoy todo eso es mucho más fácil de que lo que lo hacía yo. Yo tenía que irme a Buenos Aires a comprar revistas, o iban mis hermanas mayores a comprarme revistas a Buenos Aires. O a la biblioteca. O a la biblioteca. Donde no compraban los libros. Donde no compraba los libros, en la biblioteca. O a la librería, donde tampoco le compraba los libros y tampoco le podía sacar fotos al libro porque no había celulares con fotos. Iba con un blog de notas. Le dedicaba muchas horas. Hay que estar preparado, hay que dedicarle tiempo a lo que uno quiere aprender. Lo otro es abrirse a estar atento a qué ola subirse. Estamos en una ola, hay una oportunidad, está todo pasando en algún tema. Bueno, siempre cada 3, 4, 5, 10 años estamos ante una gran revolución de una nueva tecnología. Hoy estamos en temas de inteligencia artificial,
pero anteriormente estuvo toda la movida de mobile, anteriormente la movida de la computación en la nube, anteriormente Internet como gran fenómeno. O sea, hay que subirse a alguna ola. Pero emprender o corporativo, o ambos, en paralelo. Yo creo que se aprende mucho más emprendiendo, sobre todo cuando uno es joven. Se aprende mucho más emprendiendo, porque hay cosas que cuando entras al mundo corporativo ya no las vas a aprender, porque hay alguien que las resolvió por ti. Claro. Entonces, depende muchísimo del perfil, por supuesto, de las personas. Hay personas que no son emprendedoras, que no tienen el bichito emprendedor, que se desaniman muy rápidamente, que son más pesimistas que optimistas, muy inteligentes y muy profesionales, con una muy buena educación profesional. A esas personas, mundo corporativo, o sea, que se empleen en algún lado. Pero la persona que es inquieta, que es curiosa, que quiere aprender y que tiene ese hambre por aprender, yo le recomiendo el emprendimiento, sin ninguna duda, porque va a sufrir en el mundo corporativo. Qué importante lo que tú dices, Wilson, porque la mayoría hace énfasis, emprende, pero no es para todos el emprendimiento. Mira, tal como tú dices, hay ciertas habilidades detrás. Exacto. Mira, las edades, yo no creo mucho en lo de las edades. Viste que hay informes y reportes y estudios en Estados Unidos que la edad más exitosa para los emprendedores está arriba de los 40 años, a pesar de que uno piensa que los emprendedores tienen que ser jóvenes. O sea, se puede emprender en cualquier momento de la vida. Siempre hay tiempo para aprender. Pero la verdad es que cuando uno es joven, tiene menos para perder. Tiene más tiempo para dedicarle a explorar y a curiosear y a tomar riesgos, que cuando uno ya va quedando más veterano y empieza a tomar otro tipo de responsabilidades. Una pareja, vivir con otra persona, hijos, familia, y que eso te va quitando de alguna forma, te va dando cosas espectaculares en la vida, humanamente hablando, pero te va quitando algunos grados de libertad. Yo estudié matemáticas, así que siempre hablo de estos grados de libertad. El grado de libertad de tirar todo por la borda, prender todas las naves o prender fuego todos los barcos. Cuando uno emprende, eso pasa. Porque uno emprende, eso pasa y de repente pasa una vez al año o cada 6 meses. Eso ya es más difícil cuando uno está más maduro y tiene más responsabilidades. Ahora, dicho esto, también se puede emprender cuando uno ya tiene canas. También se puede emprender y son muy exitosos los emprendedores que tienen experiencia. Así es. O sea, la verdad que yo creo que esto es muy dinámico, muy líquido. Depende muchísimo de cada persona. Pero si o hacer las dos cosas. O bueno, hoy por hoy, en Estados Unidos se puede, en Estados Unidos y en otros países, y también está llegando a Latinoamérica, está cada vez más presente este tema el trabajo ha cambiado mucho. Y las empresas grandes han tenido que permitir esta doble vida o triple vida, adaptarse. O si no pierden talento. Si no pierden talento. Típicamente, no sé, en Microsoft pasaba que, quiero trabajar en Microsoft, pero además quiero ser profesor de universidad. Esto era en Estados Unidos le llaman esto moonlighting. Sí. Moonlighting es el concepto que le dan los norteamericanos a este tema de trabajar con la luz de la luna. Moonlighting. Es como que trabajas cuando hay sol en un lugar y cuando está la luna en otro lugar, moonlighting. Y aparte la ventaja, aparte de generar ingresos, cierto extra al sueldo que está en el corporativo, está quizás si estás en un rol en la empresa que no te apasiona tanto, poder desempeñar eso con un trabajo en paralelo. Claro, bueno, eso es bastante común, pasa hoy. Yo lo hice también en mi experiencia corporativa. Hasta que tu emprendimiento toma forma, toma cuerpo y te permite ser un sustento, y ahí tenés que abandonar el mundo corporativo, dedicarte a full a tu emprendimiento. Es una decisión inteligente. Yo creo que es una decisión que funciona bien. Ahora reconozco que hay gente muy, muy, muy talentosa y muy curiosa y muy exploradora y muy emprendedora, muy del chip emprendedor, que yo le recomiendo directamente el emprendimiento y en todo caso después el mundo corporativo. O la vida está en paralelo. Y hay personas que todo lo contrario, no son emprendedoras, no quieren riesgos, son adversas al riesgo. Y está súper bien que sean empleados de un emprendedor. Así es. Wilson, para ya ir cerrando esta conversación, quiero que en base a toda tu experiencia, ¿cierto? Y conocimiento, ¿cuál crees tú que es la habilidad que tienen que desarrollar los jóvenes talentos o también los profesionales senior para lo que viene en el que ya no es futuro del trabajo en verdad, ya es el presente del trabajo? ¿Cuál es esa habilidad? Bueno, yo creo que la habilidad es mantenerse curioso, mantenerse
con la mente despierta, mantener el pensamiento crítico, que creo que es lo que va a hacer, lo que va a hacer falta a medida que estos herramientas de inteligencia artificial sigan evolucionando. Ya tenemos un nivel de desarrollo en estos últimos 3 años increíble, pero faltan todavía 3, 4 años increíbles hacia adelante. ¿En qué iremos a parar? Yo creo que vamos a tener estos aparatos que nos van a estar acompañando en el celular, en los auriculares, en las gafas, lentes, o en las computadoras, por supuesto. Vamos a tener una habilidad, un superpoder de tener constantemente acceso a toda la información, a todo lo que se está publicando, a todo lo que se está escribiendo sobre un tema determinado. Y eso se amplifica con lo que tú dices de la curiosidad. La persona que es curiosa tiene toda esta herramienta que trabajan gratis. Entonces va a haber abundancia de información, va a haber abundancia de inteligencia, no solamente de información. O sea, estos aparatos pueden simular razonar por nosotros y lo hacen bastante bien. Pueden encontrar información, pueden traerme un resumen, pueden ayudarme a sumarizar cosas, pueden leerse todos los libros que hay sobre quantum computing, hacerme un resumen y yo entrar a una reunión 15 minutos antes habiéndome leído el resumen. Sin duda nos hace ser más productivos. Nos hace ser más productivos, pero lo que va a ser carente o lo que va a faltar es el pensamiento crítico, porque estos aparatos también pueden inventar cosas, también pueden alucinar, sí. También pueden... Como en la psicología. Claro, también otros humanos pueden usar estos aparatos para crear noticias falsas, claro, para crear información falsa. Entonces, lo más importante y lo que va a ser carente es el pensamiento crítico, la curiosidad y el mantenerse con esa ingenuidad humana para poder seguir impulsando el carro hacia adelante. Bueno, hemos disfrutado, aprendido de la experiencia de Wilson. Muchas gracias por este primer episodio, Wilson, porque Tu Carrera en Juego es el podcast para tomar mejores decisiones de carrera más inteligentes. Gracias por la invitación.